Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, mi amada familia. Les saluda Marjorie Suárez de Ramírez de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En este día continuaremos con la serie Multiplicando la bendición y hablaremos de cómo ser bendición en nuestras familias. Desde el principio de la creación vemos el deseo de Dios de bendecir a las familias. También lo vemos a lo largo de toda la Biblia en varios personajes como Noé, Abraham, Isaac y Jacob, por citar algunos, y creo que todos deseamos lo mejor para nuestras familias. De una u otra manera nos esforzamos para que sea así. Sin embargo, vemos en la actualidad muchas familias viviendo una crisis tremenda, y no solo en lo económico, sino en la pérdida de valores morales y espirituales. Dios le dio una promesa a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, donde le dice: «Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición». Este versículo es una profecía del Señor para Abraham. En él, Dios le asegura que lo hará una gran nación y que a través de su linaje se bendecirán todas las naciones de la tierra. La promesa que Dios hizo a Abraham se ha cumplido a lo largo de los siglos, ya que Jesucristo, el Salvador del mundo, llegó a través del linaje de Abraham. Las Escrituras nos enseñan cómo es que debemos ser bendición para nuestras familias. Y vemos en primer lugar que el esposo es bendición para su cónyuge cuando es cabeza en su hogar. Como lo dicen las Escrituras en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». Este liderazgo no debe ser dictatorial, condescendiente o de superioridad hacia la esposa, sino que debe ser de acuerdo con el ejemplo de Cristo, dirigiendo a la iglesia. Ser cabeza no tiene que ver con ser un hombre dominante, abusivo, intimidante, agresivo, enojado o violento. Es un liderazgo de servicio como lo vemos en Jesús. Dios espera que el esposo se empodere de su rol, ser un líder de hogar que toma la iniciativa, primero en buscar a Dios, en orar, leer su palabra, congregarse junto a su familia. El esposo es de bendición cuando es el proveedor de la familia y se asegura que las finanzas estén en orden, que las necesidades estén suplidas y que su esposa se sienta segura. El esposo es de bendición cuando ama a su esposa. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, le da un consejo a los esposos. Les dice: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». La necesidad primordial de la mujer es sentirse amada y protegida. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Un esposo que ama a su esposa siempre está dispuesto a servirle y ayudarle. ¿Cuándo es de bendición el esposo? Cuando tiene un trato delicado con ella, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 19. «Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ella». En este versículo el apóstol Pablo también ejercita al varón a tener ese trato tierno, ese trato amable con su esposa. Cuando vive con ella sabiamente, también el apóstol Pedro les da un consejo a los esposos y les dice: «Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente». Esto no es ejercer la autoridad de una manera inapropiada, sino vivir con ella de una manera comprensiva. Vamos a hablar ahora de la esposa siendo bendición para su esposo. Cuando es ayuda idónea, como dice la palabra de Dios en Génesis 2:18, «Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Esto implica que la mujer fue creada para ser una compañera y colaboradora adecuada para el hombre. La idea de ayuda idónea implica un equilibrio.
y una armonía matrimonial, donde ambos se complementan mutuamente y trabajan juntos para cumplir los planes de Dios. Ella es de bendición para su esposo cuando lo respeta. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es decir, que la mujer respeta a su esposo y se convierte en bendición cuando habla de sus virtudes, cuando habla de sus dones, cuando habla de sus talentos y no habla de sus defectos frente a sus amistades, frente a su familia, no habla de sus errores o lo hace quedar mal ante los demás. Lo irrespeta cuando le resta autoridad ante los hijos en el ministerio. Este respeto que habla la palabra de Dios implica honra y reconocimiento y se manifiesta a través en la manera en la que la esposa le habla a su esposo. Tiene que ver con su tono de voz, con los gestos, con las actitudes que tiene con él. Es de bendición la esposa cuando ora por él y con él, cuando es sumisa ante su esposo como al Señor, como lo dice la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La sumisión de una mujer hacia su esposo no debe ser a la fuerza, ni a través del control coercitivo, celos, arrebatos de ira, ni conductas que no agradan a Dios. La mujer se debe someter en cosas que son correctas, legales y que honran a Dios. No se puede someter a comportamientos dañinos o ningún tipo de abuso, ya que no es justo, legal, ni este tipo de cosas honran a Dios. La esposa es de bendición para su esposo cuando cuida su testimonio, aún hablando de un esposo inconverso, como lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Entonces, aquí estamos viendo que la mujer tiene que ser entonces cuidar su testimonio. Pedro nos está recordando que el plan de Dios es que las esposas impacten a sus esposos, no por medio de lecciones persuasivas, sino por medio de una sumisión piadosa, de una buena conducta y por el temor de Dios. En segundo lugar, tenemos que cómo ser de bendición para los hijos, como nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Somos los padres los que instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor. En ese momento estamos siendo de bendición para ellos. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en sus maestros. No es el líder de la iglesia, no son los maestros de la escuela, de los colegios. Somos nosotros los que estamos llamados. Es una tarea exclusiva de los padres, que es una tarea indelegable. Los padres tenemos un papel crucial en la transmisión de la sabiduría en el Señor y en la adquisición de habilidades, actitudes y valores espirituales y morales. Somos de bendición para nuestros hijos cuando es el padre el que ejerce la disciplina. Como nos dice Efesios capítulo 6, versículo 4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando los padres permiten que sus propias emociones y comportamientos negativos influyan en la forma en que crían a sus hijos, pueden provocar en ellos una respuesta negativa. Los hijos que se sienten provocados a la ira pueden sentirse rechazados, ignorados, menospreciados. Criar a los hijos en amonestación del Señor significa enseñarles los caminos de Dios, ayudándole a entender su amor y su palabra. Cuando como padres introducimos la verdad de Dios en la vida de nuestros hijos desde temprana edad, estamos estableciendo las bases para una vida llena de propósito y significado. En tercer lugar, ser de bendición para los nietos. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta es una de las razones por las que debemos siempre dejar huellas espirituales en nuestros hijos y nietos.
En este versículo el apóstol Pablo dirige sus palabras a Timoteo, un joven líder en la iglesia primitiva que fue criado en la fe por su abuela y su madre. Pablo destaca la importancia de la fe no fingida que Timoteo había heredado de su familia y que seguía cultivando en su vida. Y con toda seguridad podemos decir que Timoteo aprendió de ellas. Pero para ser buenas maestras, primero tuvieron que ser buenos ejemplos. No simplemente profesaban ser creyentes, sino que eran coherentes entre lo que profesaban y lo que hacían. Hay muchos errores que en la actualidad cometen los abuelos, y es muchas veces hacer permisivos o desautorizar a los padres en la crianza de los hijos. Son cosas que tenemos que evitar. En cuarto lugar, ser de bendición para los padres y hermanos. La Biblia nos habla de un ejemplo hermoso en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, acerca de la vida de José. Lo que José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Desde un punto de vista humano, José padeció muchas penurias. Su madre murió a los pocos años de su nacimiento, sufrió el desprecio de sus hermanos por ser el favorito de su padre, fue vendido como esclavo y deportado a Egipto cuando era joven, estuvo acusado falsamente y encarcelado. A veces hay situaciones familiares con los padres, hermanos, que se hace difícil sobrellevarlas. Sin embargo, la vida de José, su padre y sus hermanos nos enseñan que sí es posible ser de bendición aún en situaciones hostiles y difíciles. El propósito exclusivo de Dios con José era convertirlo en una bendición para su familia. Dios es capaz de bendecir al mundo por medio de personas profundamente imperfectas como nosotros, y Él cumplirá sus propósitos en aquellos que hemos sido llamados a ser de bendición. Las intenciones más perversas del hombre nunca podrán frustrar el plan perfecto de Dios. Oremos, familia. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz para nuestras vidas. Gracias por llamarnos a ser de bendición en el entorno donde convivimos, con nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, padres, hermanos. Ayúdanos y capacítanos cada día más a través de tu Espíritu, a llevar luz donde hay tinieblas, a ser un agente de paz donde hay confusión y caos, a ser parte de la solución y no a ser parte de los problemas, a cuidar nuestro testimonio, que es la carta de presentación que refleja a tu Hijo para aquellos que no te conocen. Te damos toda la gloria, el honor y toda la reverencia a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.